este foro móvil, como ya nos comentaba Toño, lleno de arte y cultura que a través de esta famosa combi acerca esto tan bonito en distintos espacios de la ciudad. Y particularmente quiero mencionar y agradecer a Antonio Calera por abrir las puertas, a Melissa Arzate, así como a Ana Raluy por hacerlo posible. Yo soy Mafer Torres, vocera de Tauromaquia Mexicana, y es un gusto compartir esta tarde con todos ustedes. Y sobre todo es un honor para mí compartir esta mesa con dos grandes bibliófilos y apasionados de la lectura, de la escritura, del arte y de la cultura. Por un lado, aquí a mi derecha, Daniel Salinas Flores, autor del gran libro del que vamos a platicar también el día de hoy, que nos convoca, que es Homenaje a la Plaza México. Gracias por estar aquí, Daniel. Y Eduardo Etienne, comentarista de esta tarde. Y bueno, le voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros dos ponentes para que conozcan un poquito más de ellos. Daniel Salinas Flores nació aquí en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1960, o sea, ya casi es su cumpleaños también. Es diseñador industrial por la UNAM. Posteriormente realizó estudios de mercadotecnia en el ITAM. En 1985 fundó la empresa que hoy es Milenio 3 Genera, con 36 años de actividad ininterrumpida. No, pero no estamos diciendo nada, no estamos Milenio 3 Genera es una agencia de comunicación corporativa, diseño estratégico, consultoría en sostenibilidad y editorial de libros de arte y aniversario. Ha editado más de 25 libros de arte y aniversario, entre los que destacan La historia de Grupo Modelo, Grupo Gigante, Soriana, Tiempo Aire, Momentos de la radio y televisión. También ha editado varios libros sobre la Ciudad de México, como Escenas de la Gran Ciudad en 2 tomos, De la Merced a Tlalpan en tranvía, La Gran Transformación de la Ciudad de México, Memorias del Valle de la Náhuac, entre otros. Fue profesor en la maestría en diseño en la Universidad de Anáhuac, donde impartió la asignatura en gestión del diseño editorial. Como autor, ha publicado el libro Rojo, Cómo y cuánto cobrar diseño gráfico en México, publicado en 1999, libro que ya va en su 4ª edición. Y por su afición a la tauromaquia, es autor y promotor del libro Homenaje a la Plaza México, más de 70 años de historia. También es consejero de Tauromaquia Mexicana, consejero fundador de la plataforma Soy Taurino y miembro de la Peña 432. Por favor, demos un aplauso a Daniel. Y ahora les voy a presentar con una breve semblanza también a nuestro comentarista de esta tarde, Eduardo Etienne, quien es originario de Tampico, estado de Tamaulipas. Es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, a la que le tengo un cariño inmenso, plantel Ciudad de México, y es profesor de la materia de Derecho Constitucional en esa misma universidad desde 1991. Desde el año 2004 forma parte de la agrupación cultural Bibliófilos Taurinos de México, grupo que presidió durante el bienio 2010-2011 y que nuevamente preside desde 2020. También es socio fundador de la Peña 432 e integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Es autor del libro Corridos Taurinos Mexicanos, editado en el año de 2012, y coautor de los libros El Toreo entre Libros y El Toreo entre Libros 2, que fueron editados por Bibliófilos Taurinos de México en 2016 y 2019 respectivamente. Ha publicado algunos artículos taurinos y jurídicos en diversas publicaciones especializadas y también ha participado en diversos foros y coloquios en materia taurina. Les invitamos a reportar. Bueno, sin más preámbulo, pues hoy vamos a platicar, como les decía, un poquito de historia, de cultura, de arte. Vamos a tocar sin duda uno de los espacios más emblemáticos de nuestra Ciudad de México desde hace 76 años, que es la Plaza de Toros México, que sin duda es una parte importantísima en la historia de nuestro país, particularmente en la historia, en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Así que bueno, qué mejor que de la mano de estos dos grandes expertos para platicar un poquito de esto. Adelante, Daniel. Gracias, Mafer. Buenas tardes, buenas tardes. Platicando con Eduardo, compañero y amigo, gran lector, autor también de libros como lo vimos ahora. Estamos manifestando Estuvimos pensando a ver de qué íbamos a repudio platicar aquí en el Zócalo, en este
lugar de libertades, en este lugar de paz, en este lugar donde hemos tenido cualquier tipo de expresión, ¿sí? Artística, manifestación política, etc. Y bueno, yo quería darte las gracias, Antonio, darte las gracias por este espacio, por abrir este espacio aquí tan importante. Con Lalo estábamos pensando a ver de qué platicábamos, ¿no? Podríamos platicar de pintura taurina, hay muchos temas acerca de la pintura taurina, escultura taurina, también tenemos mucha escultura, música, ni se diga, imagínate todo lo que podríamos platicar de música alrededor de los toros, ¿no? Pero decidimos platicar acerca del edificio de la Plaza de Toros México y de las plazas de toros. Y le pusimos, regresamos al Zócalo porque Lalo nos va a comentar lo que pasó en el Zócalo en términos taurinos, ¿sí? Lalo, bienvenido. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de historia, no vamos a hacer un posicionamiento a favor o en contra de la tauromaquia, así que si no les gusta, pues nos sentimos mucho. El toro no le Bueno, gusta. ¿por qué regresamos al Zócalo? Porque los toros en nuestro territorio, en el actual territorio de la República Mexicana, datan del 24 de junio de 1526, la primera fecha de que se tiene memoria de que se corrieron toros en honor a Hernán Cortés, cuando regresó del viaje de las Higueras, una expedición infructuosa, que es lo que es ahora Honduras. Entonces existe documentación fehaciente de que el 24 de junio de 1526 Cortés estaba viendo correr toros, a la usanza de ese entonces, evidentemente, porque ya se corrían toros seguramente en nuestro territorio. Lo que sí hay también documentación y actas de cabildo específicas es que precisamente aquí en el Zócalo, Plaza Mayor de la Ciudad de México, se corrieron toros el 13 de agosto de 1529, es decir, con precisión se tiene la fecha de que se corrieron toros en honor a San Hipólito, festejando el 8º aniversario de la toma de Tenochtitlan por parte de los españoles. Ahora, el Zócalo no fue un escenario frecuente de acontecimientos taurinos a raíz de entonces. ¿Por qué? Porque unos años después, aquí, precisamente donde tienen la bandera del lado izquierdo, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era la Plaza del Volador. En la Plaza del Volador se celebraron toros durante varios siglos, ininterrumpidamente. Es decir, se montaba y desmontaba un escenario para espectáculos taurinos, y ahí mismo en la Plaza del Volador había un mercado muy famoso y se llamaba Volador por un volador de Papantla que ahí escenificaba sus actuaciones. Entonces estamos justamente en un lugar, aquí hubo toros ahí durante siglos. Este mercado del Volador todavía existió hasta los años 30 del siglo XX. Entonces estamos en un lugar que nos llena de historia, de todo lo que ha sucedido en este recinto. ¿Y por qué regresamos al Zócalo? Porque el Zócalo, a fin de cuentas, la plaza principal de nuestra ciudad, cuyo nombre oficial es Plaza de la Constitución, y casi nadie sabe que se llama Plaza de la Constitución en honor a la Constitución Española de Cádiz de 1812. Todo el mundo cree que es la Constitución actual mexicana, pero no, es la Constitución de 1812, promulgada en Cádiz, en España, que se conoce como la Pepa, que ya cumplió 200 años, y que en México fue jurada para ser cumplida. Precisamente esa Constitución de Cádiz de 1812 generó que en México se difundiera el estudio del derecho constitucional. Algo que casi nadie sabe es que en México se dio la primera cátedra de derecho constitucional antes que en Francia, gracias a una disposición de la Constitución de Cádiz. Bueno, ¿qué más decir de un Zócalo? El Zócalo, además de ser el escenario político y administrativo por naturaleza, pues era la fuente, el lugar de reunión, el lugar donde se pregonaban, donde se publicaban las cosas, donde la gente venía a abastecerse de agua, es decir, toda una serie de cuestiones que la sociedad necesitaba en ese entonces. Todas las festividades que había, nacimiento de príncipes, casamiento de reyes, toma de territorios, bodas, etcétera, todo
se festejaba y siempre en los festejos se corrían toros. Evidentemente, la fiesta ha evolucionado, inició siendo una fiesta de caballeros, es decir, andaban a caballo, y hasta ya mediados del siglo XVIII es cuando la tauromaquia evoluciona hacia el toreo de pie. Entonces, es una evolución gradual y evidentemente los espacios públicos sirvieron para ello. Y no solamente la Plaza Mayor de la Ciudad de México, sino varias plazas mayores, Zócalo, Plaza de Armas, Plaza Principal, todas esas denominaciones que se le da a la construcción principal de una ciudad, a partir de la cual se diseña arquitectónicamente el entorno de la ciudad. Bueno, además de estos dos grandes e históricos lugares, el Zócalo y la Plaza del Volador, en 1788 se creó la primera Plaza de Toros como tal, ya con cierta estabilidad, que fue la Real Plaza de Toros de San Pablo, que queda a unas 10 cuadras de aquí. La plaza, todavía existe la iglesia de San Pablo, pero la Plaza de Toros evidentemente desapareció, estuvo en funciones hasta 1860 aproximadamente. También tenemos la Plaza del Paseo Nuevo, que funcionó de 1851 a 1867, fue demolida en 1873. Esta Plaza del Paseo Nuevo, para que lo ubiquen, es donde está actualmente el edificio El Moro de la Lotería Nacional, ahí estuvo ubicada. Antes de ser Plaza de Toros después de ser Plaza de Toros fue la casa de Ignacio de la Torre y Mier, nieto de Porfirio Díaz, y después, yerno de Porfirio Díaz, perdón, y después fue ya la sede de la Lotería Nacional. Incluso cuando era todavía la casa de Ignacio de la Torre y Mier, fungió como sede de la Lotería Nacional. Después vino una prohibición taurina en el gobierno de Benito Juárez, una prohibición taurina en la capital de la Ciudad de México, no en la República Mexicana. Es más, los aficionados de la capital se desplazaban a la plaza de Huizachal, donde hoy se ubica la Hacienda de los Morales, que era Estado de México en ese entonces, pues no era algo tan lejano. Entonces la afición permaneció. Cuando los toros regresan en 1887, fue una ebullición tal que se crearon y construyeron 4 plazas de toros al mismo tiempo. En una ciudad que en ese entonces era pequeña, contar con 4 plazas de toros, y llegaron a ser 5 en algún momento, y durante 2 domingos hubo espectáculos taurinos en todas las plazas, o sea, era algo muy extraño, y para todos hubo público. Es algo interesante, era la Plaza Colón, San Rafael, la Plaza del Paseo, la Plaza Coliseo, después estuvo la Plaza Chapultepec, la Plaza de Bucareli, que era propiedad de un torero mexicano, el primer ídolo mexicano del toreo, Ponciano Díaz. Después, en 1899, se construyó la primera Plaza México, es decir, la actual Plaza México, de la que nos va a hablar Daniel, es la segunda. La primera Plaza México funcionó de 1899 a 1907, y es precisamente ahí donde confluye la avenida Álvaro Obregón con Cuauhtémoc. Ahí estaba ubicada esa plaza. Entonces, en 1907, pues ya tenemos un nuevo recinto taurino, y nos va a hablar Daniel. Gracias, Lalo. Sí, llegamos a 1907, que obviamente en la calle no se llamaba Álvaro Obregón, se llamaba Jalisco. Si nos vamos caminando por todo Jalisco y después damos la vuelta en Orizaba, pues llegamos a donde está actualmente el Palacio de Hierro, y ahí se fundó en 1907 el Toreo de la Condesa. El Toreo de la Condesa, que también en ese año un gran matador de toros, Rodolfo Gaona, toma la alternativa en 1908, y de ahí empieza la historia del Toreo de la Condesa. Una plaza inconclusa, nunca se terminó, pero se hizo cerca de los materiales de moda, que era el hierro básicamente. Entonces el Toreo de la Condesa se hace para 22,000 personas, ¿sí? Con un ruedo de 45 metros, una plaza que siempre estuvo llena, siempre pasó los mejores momentos ahí de la tauromaquia, de la época de oro de la tauromaquia. Ahí estuvo obviamente Rodolfo Gaona, estuvo Ignacio Sánchez Mejías, estuvo Lorenzo Garza, estuvieron Belmonte, estuvieron prácticamente todos los toreros mundialmente famosos en esa plaza.
Y una página de oro de esa plaza es cuando el 9 de diciembre de 1945 debuta en México Manuel Rodríguez Manolete, ¿sí? La Plaza de Toros ya estaba anunciada que se iba a mover y se iba a vender, porque en 1942 en el periódico taurino El Redondel se anuncia lo que es la construcción de la Plaza de Toros México, la más grande y cómoda del mundo, para 50,000 espectadores, lo cual era parte de la ciudad de los deportes. Entonces, si nosotros vemos la Ciudad de México cómo fue creciendo, pues también la parte nueva, digamos, de la ciudad que estaba hacia esa parte, en el otro eje importante de nuestra ciudad, que es Avenida Insurgentes, el otro eje pues es Madero Reforma, que va hacia el Castillo de Chapultepec. Y esa avenida de los Insurgentes, la ciudad en ese tiempo planeada, se decide hacer ahí la ciudad de los deportes, donde se anuncia en 1943 que con esa ciudad de los deportes nosotros íbamos a hacer la primera Olimpiada. Ya se tenía la idea de que ahí se podía realizar una Olimpiada, cosa que no pasó hasta, como nosotros sabemos, hasta 1968. En esa época también se empieza a crear un poco la idea de las ciudades dentro de la ciudad, ¿sí? a manera de urbanismo. Teníamos la ciudad de los deportes, más adelante ciudad universitaria, en 1950 y tantos, la ciudad deportiva para el otro lado de la ciudad, después viene ciudad satélite, en fin. Este proyecto muy ambicioso de la ciudad de los deportes contaba con Plaza de Toros, Estadio Olímpico, ¿sí? Que después se utilizó para fútbol, frontón, alberca olímpica, pozo de clavados, y playa, una playa, estaba anunciada una playa, que también aquí hubo una playa. En el Zócalo hubo una playa artificial, bueno, pues desde 1940 y tantos ya se estaba pensando ahí. Este proyecto de la Plaza de Toros México se debe gracias a un yucateco libanés, Simón Negui, el cual en esa época era dueño de los peines Pirámide, y ya casi nadie usa peines hoy en día, pero en esa época prácticamente todos los caballeros traían un peine en la bolsa. También era dueño de una fábrica de focos, Lux, un empresario prominente y apasionado de la fiesta taurina. Y él decide hacer un concurso público donde participan varios arquitectos, varios urbanistas, ingenieros, para hacer el diseño de la Plaza de Toros México. El proyecto era muy ambicioso, tanto que hasta se pensó utilizar escaleras eléctricas. Fue el primer edificio donde probablemente se pudo haber utilizado las escaleras eléctricas. El ingeniero Modesto Roland, que fue el artífice de esta Plaza de Toros, el ingeniero que realmente hizo esta construcción, lo llegó a considerar. La Plaza de Toros México tiene un proyecto de concepción, de cuidado y de pensar qué vamos a hacer cerca de 2 años y medio. Fíjense que lo distinto que son ahora los proyectos, ¿no? Él se tardó 2 años y medio en pensar cómo iba a construir la Plaza de Toros México. Y la Plaza de Toros México se construye en un tiempo récord, 8 meses. 8 meses. Es algo que hasta la fecha, de veras, es un tiempo récord. Y en base a que él planeó muy bien lo que iba a hacer, las constructoras que iban a trabajar en este proyecto. La Plaza de Toros México es un cono que aprovechó unas oquedades, unos socavones, ¿no? Que ahora que estaban hablando nuestras compañeras acerca de la palabra, se puso de moda la palabra socavón en México. Bueno, pues había unos socavones ahí porque había una ladrillera, ¿sí? La Guadalupana. También se llegó a pensar en un momento dado nombrar a la Plaza de Toros México como la Guadalupana, cosa que después se desechó. O que se lleve la mía. Y siempre se quedó con la idea del nombre de la Plaza de Toros México. Este cono, como les comentaba, se hizo pensando en el concreto prefabricado, ¿sí? Que el ingeniero Roland ya había tenido una experiencia muy buena haciendo el Estadio Olímpico de Jalapa.
¿sí? El Estadio Olímpico de Jalapa es una forma de herradura, pero él ya practica mucho acerca del cemento prefabricado. Y esta plaza resultó ser muy costosa porque se utilizó cimbra. Esto es, se tejió toda una red de cimbra, de madera, que después había que desperdiciarla, y se coló la plaza, ¿sí? O sea, fue construida en una forma de colar. Es un gran colado. Este es un cono, ¿sí? Que en la parte de la calle, digamos, está a 20 metros, ¿sí? Son 20 metros largos, 20 metros hacia abajo y 20 metros hacia arriba. Todo eso fue colado. Hay fotografías, hay videos donde nosotros podemos ver esa gran cimbra y cómo están subiendo los carritos de concreto para poderlos colar. ¿Esto qué hace? Pues nada más imagínense que esa plaza de toros ha aguantado 3 grandes temblores en la ciudad. No le ha pasado nada. Porque esta plaza, además de esto, en la parte de arriba está cerrado con un círculo de concreto. Entonces imagínense que es un cono de alguna manera perfecto, ¿sí? Bien hecho, muy sólido. Después para los asientos, ¿sí? Se crea una fábrica, lo que ahora es Avenida San Antonio, ¿sí? Por ahí estaba más o menos la fábrica de los asientos, y los asientos los prefabricaron ahí y se los fueron llevando uno por uno a pegarlos a este cemento, a este concreto. Lo interesante también de esta plaza es que tiene un drenaje extraordinario, muy bueno el drenaje. Si ustedes han estado en la Plaza de Toros, se pueden asomar, tiene unos hoyitos, ¿no? La plaza que está por ahí, lo pueden ver hueco. Bueno, abajo de eso todavía hay una parte para que se pueda correr el agua, ¿sí? Y el agua llega hasta el ruedo, y el ruedo tampoco se ha inundado. Nosotros somos de la ciudad, también en San Antonio Periférico, durante mucho tiempo hemos visto grandes inundaciones, ¿no? Entonces, esta plaza de toros se hace con esa idea, y el hermano menor, que también hay que hablar del hermano menor, luego mucha gente no habla del Estadio Olímpico, se hizo al mismo tiempo. Pues, ¿qué puede decir? El Estadio Olímpico se inaugura ¿Qué puede 6 decir? meses después de la Plaza de Toros México, con un partido de fútbol mexicano. Si no me equivoco, fue Pumas contra el Ejército, ¿no? Sí, era un equipo del Ejército, los aguiluchos o algo así. Bueno, hay tal expectativa por la inauguración de la Plaza de Toros México. Si recuerdan la fecha 1945, debuta Manolete, se anuncia que está Manolete en el cartel inaugural. No había nacido, amiga, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? No, si él no se acuerda, yo Donde menos. hacen la Yo primera no había nacido. temporada taurina. Pero todavía había 4 dinosaurios. eventos, pero al mismo tiempo la plaza del toreo seguía dando corridas de toros. Fue tal la efervescencia de la temporada inaugural de la Plaza de Toros México que el gobierno capitalino interviene para decirle a los capitalinos: oigan, por favor, vamos a pararle, ya no hay que hacer corridas de toros, porque la gente estaba empeñando sus radios, estaba empeñando sus relojes para poder ir a los toros, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo teníamos tanto llenos en la Condesa como llenos en la Plaza de Toros México. La Plaza de Toros México, así como pudiéramos hablar de que probablemente el toreo de la Condesa fue el toreo de Rodolfo Gaona, probablemente, en la Plaza de Toros México sí hemos visto a partir de 1946 prácticamente toda la baraja taurina del mundo. Ya les dijo el de aquí de adelante. Si me han preguntado cuál sería el torero, cuál sería el matador de la Plaza de Toros México, yo siempre digo Manolo Martínez, ¿sí? Manolo Martínez debuta en 1967, y me gusta mencionarlo porque en 1967 el toreo de la Condesa ya se había ido a Cuatro Caminos, ¿sí? La desarmaron tal cual. Los dueños de la Plaza de Toros de la Condesa es una hija de Porfirio Díaz, que ella se lleva, desarma la Plaza de la Condesa y se la lleva a Cuatro Caminos. Cuatro Caminos porque ahí estaba el camino de Huixquilucan, de Tacubaya, y de Cuatro Caminos, Estado de México. Y la Plaza de Toros de Cuatro Caminos funciona desde prácticamente el 49-50 hasta 1967-68, que se desmonta. Después le pusieron recordarán los que son de mi edad,
un techo horrible de cemento, que después lo pintaron de Coca-Cola. Ya no funcionaba tanto como Plaza de Toros, porque estaba la México, que en un momento dado compitieron mucho en los carteles. La Plaza de Cuatro Caminos se vuelve muy famosa para la lucha libre. Ahí debuta El Santo, una serie de espectáculos también de box se dan en la Plaza de Cuatro Caminos. Se destruye y actualmente es el toreo, es un centro comercial, ¿sí? Y regresa a un centro comercial. La Plaza de Toros de la Condesa es un centro comercial. La Plaza de Toros México nunca va a ser un centro comercial, eso se lo puedo decir. Y ahorita nos va a platicar como de postre o de toro de regalo la situación jurídica de la Plaza de Toros México, porque hay mucha desinformación en este sentido. Los toros es una actividad hasta el día de hoy lícita, 100% lícita. Asesinato. Nosotros no tenemos Es un prohibiciones asesinato en la ciudad. legal. Bueno, Desafortunadamente. de la Plaza de Toros México, nosotros lo que hicimos, un libro, perdón por el comercial, pero lo tengo que decir, muy fotográfico, sí, nosotros lo que hicimos, Lalo, si lo quieres mostrar rápidamente, donde mencionamos momentos importantes de la tauromaquia, pero también momentos que se hicieron muy importantes alrededor de la tauromaquia, y como puede ser el homenaje a Agustín Lara, por ejemplo, la presentación de Cantinflas en la Plaza de Toros México. Sí, se hace mención de los empresarios, de las empresas que han pasado por la Plaza de Toros México. ¿Sí? Y aquí nosotros hacemos una recopilación acerca de los libros que se han escrito de la Plaza de Toros México. Sí me gustaría que Lalo, como presidente de Bibliófilos Taurinos de México, nos platicara después de los libros, los temas y de los libros que hay, ¿no? En el caso de la Plaza de Toros México, desde el primer aniversario se hace una pequeña publicación para celebrar el primer aniversario de la Plaza de Toros México. Después, a los 25 años de la fundación de la Plaza de Toros México, hay un documento que se llama ¿cómo se llama? ¿25 años? Carlos León, 25 años de la Plaza de Toros México, donde la Plaza de Toros México habla en primera persona, en la forma femenina, ¿no? Entonces, yo nací en tal fecha y por mí han pasado tal y tal y tal, ¿no? Un libro muy bonito. Después la Asociación de Bibliófilos Taurinos de México para el 50 aniversario hace una edición y una investigación muy importante de los primeros 50 años de la Plaza de Toros México. Unos libros de 3 ejemplares, La Cincuentona de la Plaza de Toros México, de Daniel Medina y Humberto Ruiz Quirós, me confundo con su tío. Y después hay una revista importante, todo esto obviamente no me lo sale de memoria, Bibliófilos Taurinos publicó por el 75 aniversario de la Plaza de Toros México todos los libros que se han hecho de la Plaza de Toros México. Aquí vienen revistas, libros, videos, etc. Y no nos queríamos ir de aquí de la Feria Internacional de Libros sin mencionar la cantidad de libros que tenemos o temas que puede haber acerca de los toros. Lalo, si nos quieres platicar como presidente de Bibliófilos. Muy bien, bueno, en cuanto a lo que decías, nada más decir que no sé por qué en la Ciudad de México somos tan dados a dar mal las coordenadas de las cosas. La Plaza del Toreo de la Condesa está ubicada en la colonia Roma. Y el Coso de la Nápoles, el Coso de la Nochebuena, está ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes. Las dos grandes plazas las ubicamos mal, pero bueno, es algo curioso, llama la atención. Bueno, en cuanto a publicaciones taurinas, tengo aquí una especie de catálogo de todo aquello que se ha publicado en cuanto a toros, en cuanto a géneros literarios. Para aquellos que creen que la tauromaquia no es cultura, pues hay más de 14,000, 15,000 publicaciones relacionadas con la fiesta de los toros, y si eso no es generar cultura, entonces no sé qué es. Entonces, tenemos novela, poesía, teatro, cuentos y relatos, de la explotación y del crónicas, asesinato, reportajes, entrevistas, tratados técnicos de tauromaquia, la cultura de la anuarios, masacre, biografías, historia,
diccionarios, memorias, anecdotarios, ensayos, interpretaciones mitológicas, interpretaciones psicológicas, libros sobre jornadas, cancioneros, libros sobre corridos, libros de arte, de pintura, fotografía, escultura, sobre crianza del toro de Lidia, libros sobre la propia bibliografía taurina, libros sobre plazas de toros, libros sobre medicina taurina, libros de todo tipo encontramos en la historia de la tauromaquia. Ahora bien, en relación con la Plaza México, en esta publicación que efectuamos el año anterior, en el año 2021, hablamos de 168 publicaciones que agrupamos también en 7 rubros. Son obras dedicadas específicamente a la Plaza México, anuarios especializados y publicaciones que contienen crónicas, resúmenes y estadísticas, obras relacionadas con disciplinas artísticas, arquitectura, fotografía, pintura y escultura, en las que aparece la Plaza México, algunas novelas, cuentos y poemas que se relacionan con la Plaza México, obras generales que tienen relación directa o indirecta con la Plaza México, biografías generales o específicas de toreros, novilleros y otros personajes relacionadas con la Plaza México, al igual que sobre ganadería, y publicaciones digitales o electrónicas donde aparece la Plaza México. Es decir, la propia Plaza México ha generado literatura, y es una literatura constante, y sin decir todas las publicaciones de la prensa, prácticamente diaria y semanal, que aparecían en México. Entonces, hay que rescatar esto. Evidentemente, la tauromaquia tiene una historia en nuestro país, en nuestra ciudad, y merece todo el respeto. No, merece desaparecer. Otra. Es la cultura de la violencia. ¡Asesinos! 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 Como ya vimos, el recorrido histórico que hizo Eduardo fue riquísimo. A mí me permitió justo remontarnos a aquellas épocas y estar ahorita platicando de toros en un lugar en el que se dieron hace tantos años, no hace casi 500 años. Creo que es algo muy especial para todos nosotros poder estar aquí compartiendo estas palabras de manos de dos grandes expertos. Y ¡Que muera la fiesta de los toros! ¡Asesinos! ¡Cobardes! Es la cultura de la violencia. ¡Que acabe la tauromaquia! ¡Que acabe la tauromaquia! respecto a también lo que nos ustedes no respetan a los toros, no merecen ningún respeto. Hablan de respeto cuando ustedes no respetan a los demás animales. Eso no es respeto. Este libro de homenaje a la Plaza México, por un lado, uno de los los violentos son ustedes, masacran a otros animales. Por otro lado, pues como ya bien platicaban, la Plaza México también ha servido de escenario de algunos actos no precisamente taurinos. Entonces también de ese lado, ¿cuál sienten que ha sido uno de los más emblemáticos? Por el lado taurino y por el lado más allá de los taurinos. Tengo una maestría en filosofía. Gracias, sí, por el lado taurino. Cállense ustedes, malditos asesinos. Por una faena, verdes, ese sí parece por una faena que me tocó estar ahí, donde hubo un indulto de un toro, cosa que es muy importante a los que no entienden el tema de la tauromaquia. Nosotros sí lo entendemos, por eso estamos en contra. En un momento dado, primero le ponemos nombre, lo cuidamos toda una vida y después en un momento dado, para asesinarlo, en la batalla, si da una buena batalla, el toro es indultado. Y ese indulto fue el de pelotero, de un novillo que toreó Ramírez, José Antonio Ramírez, ¿sí? En el cual tiene como detalle chusco y pintoresco que el pana, que después fue un gran matador de toros, romántico, él se tira al ruedo como espontáneo. ¿Sí? Durante muchos años el pana dijo, yo descubrí a pelotero. Y es cierto, le pegó 2 o 3 pases y después se fue a la tribuna, al tendido, perdón, que lo ovacionaron muchísimo. Y ese novillo, pues la verdad, pelotero fue indultado. En cuanto a los momentos no taurinos, la Plaza de Toros México siempre ha sido un espacio muy versátil. Ha habido muchísimos cierres de campaña ahí de todos los partidos políticos.
algo importante, la tauromaquia no tiene partido político. Nosotros podemos ver en los atendidos gente de cualquier partido político, de cualquier ideología, de cualquier religión. Es un tema muy democrático, tan democrático que puedes gritar, ¿sí? En la ópera no puedes gritar, en un concierto no puedes gritar, en la plaza de toros sí puedes gritar, ¿sí? Con respeto, obviamente, el respeto al matador y el respeto al toro, ¿sí? No, un asesino no puede tener respeto. Pero bueno, de los eventos no taurinos ahí tenemos a Vicente Fernández, un mexicano en la México, llenó la Plaza de Toros México, fue importantísimo. Estuvo Miguel Ríos ahí. Roger Federer rompe el récord de asistencia para un partido de tenis en la Plaza de Toros México, que después se rompe en otro país, ya no recuerdo, pero duró el récord un ratito Roger Federer. Ahora viene Rafael Nadal viene el 1 de diciembre en la Plaza de Toros México. La plaza está vacía. Sí, la plaza está vacía porque ahora hay un tema jurídico. Lalo Eduardo Kerti es abogado y quiero que nos platique acerca de la situación jurídica de la Plaza de ¿Cómo Toros. sabes que estamos ahí? Bueno, estamos hablando de respeto. Exactamente. Estamos hablando de respeto. Si no quieren, ¿para qué van? Bueno, Porque no respetan a los yo sé demás que no son animales, por respetuosos, eso. que tienen Por mal elegido. eso. Jamás vamos a callarnos ante la violencia. Su cultura ¿Qué ha pasado de con la barbarie Plaza se México? tiene que Hay terminar. un procedimiento, un juicio de amparo que interpuso una asociación Por civil eso, porque es una feria de y una libros, no tienen que suspensión traer provisional. esas tonterías. Es decir, cuando se reclama un acto y el acto reclamado que Cultura son de los la permisos violencia, para La dar cultura corridas de en la la Plaza México. explotación, de los asesinatos. Los permisos son autorizados Hay que escuchar, a ver, tus por el argumentos, gobierno a ver, de la tus Ciudad de México, es decir, la empresa sí tiene permiso para dar corridas. ¿Qué sucedió? Y el argumento de fondo, aunque nos parezca ridículo, es que matar Plantas, 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 Ese es el plantas. argumento de fondo. ¿Qué más afecta al medio ambiente? Manejar un coche, exhala humo, o matar un toro, o atropellar un perro. El argumento es ese. Entonces, la suspensión después se ratifica Es en la suspensión asesinato, les definitiva, guste o no. cuyo recurso está pendiente de Somos la resolución. mayoría de la Y Nada justifica el fondo del asesinato, amparo señores. todavía no se No hay resuelve. ningún argumento ético para Pero bueno, asesinar la a otros afición a la tauromaquia animales. siempre se ha manifestado por su respeto, sus valores, su identidad y sobre todo por ser respetuosos. Los taurinos somos Ustedes muy no respetuosos de respetan todas a los demás animales. No respetan la vida. ¡Asesinos! 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 Tomar el micrófono, escriban algún libro y vengan a la feria, Ya hay libros escritos en la UNAM. Está el de zoética de la doctora Paulina Rivera Weaver. Un libro Ahí está, antitaurino, el los libro podemos antitaurino, escuchar. ahí está Por el cierto, hay libro un libro antitaurino. antitaurino que dice muchas mentiras. No sé si te acuerdas de Eduardo del Río. Ay, por Ríos, favor, por sí, de los favor. agachados del Río. Él hizo- No, nada él más hizo es el único una serie de antitaurino. libros bien La UNAM tiene importantes una serie de libros antitaurinos.